saludo, apreciado amigo, apreciada amiga. Qué privilegio poder dirigirme hacia ti en estos momentos y invitarte a que estudiemos juntos el capítulo número 4 del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. El capítulo número 4 de este libro lleva por título Cómo comprometer a los feligreses en el financiamiento de la misión. Realmente este texto fue desarrollado con el propósito de compartir conocimiento con la iglesia acerca de la mayordomía cristiana y de cómo funciona el sistema financiero en la iglesia y la importancia de los recursos en el cumplimiento de la misión. Los recursos financieros, el dinero como tal, para la iglesia es un medio para cumplir su misión. Y vale la pena recordar los principios que la iglesia maneja a través de los diezmos y las ofrendas. Ciertamente es un tema bastante sensible dentro de el mundo que vivimos, el mundo actual, pero que vale la pena recalcarlo para refrescar algunos conocimientos y nociones básicas acerca de mayordomía. Básicamente, mayordomía no es nada más dinero. Mayordomía involucra muchas cosas, pero mayordomía en primer lugar es adoración a Dios, adoración, fidelidad, gratitud. De tal manera que es un tema bien importante el hacer ver a los hermanos la importancia que tienen ellos para cumplir la misión, no solamente a través de sus ministerios, sino a través de su fidelidad, de su adoración. Saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado de la Biblia el fundamento para la práctica de la devolución del diezmo y las ofrendas. De hecho, la Iglesia Adventista se siente plenamente autorizada para que estos recursos fluyan desde los hermanos hacia el alfolí. Ciertamente entendemos que es un privilegio cuando usted y yo podemos aportar, contribuir con la causa de Dios. Y es interesante que nosotros podamos juntos ver lo interesante, lo importante que es cuando cada hermano impacta al sistema financiero de la iglesia. No solamente cuando aporta su diezmo y ofrenda contribuye al sostén de la iglesia local, sino que impacta también un sistema financiero global, ya que los 5 niveles de la iglesia pues se ven influenciados por los aportes que los hermanos hacen. ¿Cuáles son estos 5 niveles? La iglesia local, el campo local, la unión, la división y la asociación general. Pero vayamos al estudio que nos corresponde en esta hora con respecto a cómo comprometer a los feligreses en el financiamiento de la misión, en el financiamiento de la misión de la iglesia tiene. Para ello vamos a compartir 5 tópicos importantes que se desarrollaron en este capítulo y los 5 tópicos son los siguientes. En primer lugar, reconociendo a la feligresía en los tiempos actuales. Es necesario que reconozcamos, que identifiquemos las características distintivas y particulares de la iglesia, de los miembros de iglesia, de la comunidad de la iglesia en este tiempo. El segundo lugar o el segundo tópico es estrategias para educar a los miembros de iglesia. ¿Qué estrategia debemos tener nosotros o debemos considerar nosotros como líderes, como hermanos de iglesia, como líderes espirituales para formar a la iglesia? Y esta es una actividad que la iglesia siempre hace. Cada vez que se hace un culto, cada vez que se predica, se está formando, se está educando. El tópico número 3 tiene que ver con el plan divino de la mayordomía cristiana. ¿Cuál es ese plan? Entender ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entender los principios básicos de la mayordomía cristiana. El tópico número 4 que estaremos estudiando tiene que ver con un asunto importante y lleva por título La hermandad contribuye más cuando ve resultados. Ciertamente es un factor motivador para la hermandad cuando ve resultados adecuados, cuando ve que los ministros, los pastores, los líderes de la iglesia están trabajando y los resultados se alcanzan para la gloria y honra de Dios. Y el último tópico que estaremos estudiando de manera sencilla entre nosotros va a ser la calidad y rendimiento de la organización. Todos esperamos calidad y rendimiento en nuestra organización, en nuestras iglesias, en nuestros departamentos. De tal manera que considero que es un tema relevante que podemos estudiar en estos instantes. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción. Fíjense ustedes, la iglesia adventista debe ser y seguirá siendo una iglesia mundial, con fuertes vínculos en todas sus partes y estructuras,
desde la iglesia local hasta siguiendo por las misiones, por los campos locales, las asociaciones, uniones, divisiones, hasta la asociación general, en toda su organización. Esta estructura realmente le da sentido y le da responsabilidad a una misión que tiene un nivel local, pero también tiene un sentido de identidad como familia mundial, comprometida con una misión que es predicar el evangelio a todo el mundo, a toda nación, lengua, tribu, para que el Señor pueda venir pronto. Ciertamente es importante resaltar que algunas personas dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, muchas veces cuestionan la manera como la iglesia, la sabiduría como tal, como la iglesia administra los recursos. Pero realmente puede ser que no sea la práctica de diezmar como tal o de ofrendar lo que se cuestiona, sino quién tiene derecho a usar los recursos. Y muchas veces en nuestras iglesias locales se presentan este tipo de discusiones, ¿no? Entre los hermanos. Muchas veces pudiera existir un sentimiento de apropiarse de todos los recursos, de los diezmos, de todas las ofrendas, y no enviar la contribución respectiva que la iglesia ha establecido para los distintos niveles. Y eso pues es un sentimiento del ser humano que quizás nos lleva a ser un tanto egoísta. Pero nosotros entendemos, cuando la hermandad entiende que la iglesia no es una iglesia únicamente local, sino que es mundial, entonces siente una verdadera responsabilidad de cumplir con la misión a través del envío de sus diezmos y ofrendas. Saben, desde los tiempos de los pioneros, la experiencia de ellos fue interesante porque muchos de nuestros pioneros fueron hombres y mujeres de sostén propio, y fueron tiempos difíciles allá en los tiempos de Elena G. de White, de José Bate, de Jaime White. Todos nuestros pioneros fueron tiempos bastante difíciles donde ellos tuvieron que trabajar mucho, luchar. No había un sistema de sostenimiento de la iglesia y ellos tenían que hacerle frente a una misión pero sin recursos. De tal manera que Dios envió luz, Dios envió sabiduría a los pioneros. Y en una oportunidad, Elena G. de White declaró en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, aparece allí en la página número 37, aparece una declaración muy conocida y muy escuchada en nuestro medio. La declaración dice así: el pueblo de Dios es llamado a una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables, ¿verdad?, de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Dios pide, mi apreciado hermana, mi apreciado hermano, Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y la fuerza. Y el Señor nos lo dice en su palabra, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, ¿verdad? Todo lo que viniera a la mano para hacer, nosotros para Dios tenemos que hacerlo lo mejor. Ahora bien, entremos entonces al tópico número 1. El tópico número 1 habla acerca de reconociendo las características de la feligresía en los tiempos actuales. Es interesante que vivimos en una era de materialismo, una era posmodernista, donde el pensamiento humano pues se enfoca en lo material, se enfoca egoístamente en las cosas vanas de la vida. El pensamiento posmodernista o la corriente posmodernista, una corriente humanista, viene permeando a la iglesia. Y esta corriente viene hablando, o la característica de una corriente posmodernista o de un pensamiento posmodernista, es que todo lo cuestiona, todo lo critica. Es aquel que piensa más llevado por las emociones y no por principios, no por fundamentos. De tal manera que muchos de los hermanos que se están añadiendo hoy a la iglesia, sin querer, pues vienen permeados por ese pensamiento posmodernista, que es el pensamiento pues de que todo es relativo, de que no existe un fundamento propio, de que las leyes y las reglas pues ya pasaron de moda, de que las emociones cuentan más, ¿verdad?, que otras cosas. Entonces este pensamiento es bastante delicado. ¿Por qué? Porque pone a un lado las normativas, pone a un lado los fundamentos divinos y comienza a hacer conjeturas. De tal manera que nosotros debemos estar claros de reconocer esa feligresía, ese tipo de pensamiento dentro de la feligresía. Y cuando hablamos de un tema tan sensible como son los diezmos, las ofrendas o el manejo de los recursos en la organización,
notamos entonces que son los primeros en cuestionar este tipo de pensamiento, este tipo de personas. Cuestionan todo y muchas veces la orientación que se da o la estrategia para nosotros educar a estos hermanos es importante que la abordemos, pero esa la vamos a abordar en el tópico número 2. Pero ciertamente debemos reconocer que la iglesia tiene un mensaje distintivo y ese mensaje tiene que ver con, en el caso de la mayordomía, con un enfoque de los recursos muy distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia enfoca los recursos como un medio para cumplir la misión. De tal manera que nosotros debemos tener sumamente cuidado de caer en el pensamiento postmodernista, de cuestionarlo todo, de criticarlo todo. Claro está, nosotros tenemos derecho a opinar, derecho a hablar, derecho a expresarnos, pero respetando siempre las leyes, respetando los fundamentos y respetando los acuerdos. La Iglesia Adventista trabaja con principios importantes. Uno de los principios que la Iglesia Adventista trabaja es con el principio de consulta y consenso. Y eso ha traído sabiduría Dios a su iglesia a través de este método. De tal manera que usted ve que la iglesia local, donde usted y yo nos congregamos, donde usted y yo asistimos, es una iglesia que se maneja por juntas, se maneja por votos, donde se maneja la diplomacia de una manera bien adecuada para que haya respeto y haya orden en la iglesia. Muy bien. Entonces, hemos de entender que la iglesia en los tiempos actuales viene siendo impactada por un cuestionamiento constante de cómo manejan los recursos y cómo son usados los recursos, sobre todo en el mundo secular. Las personas que no forman parte de la iglesia o de cualquier doctrina cristiana, las personas tienden a cuestionar inclusive el sistema de remuneración que tiene la iglesia con sus pastores. Comienzan pues a hacer conjeturas y a hacer cuestionamientos de cómo la iglesia pues maneja los recursos. De tal manera que debemos estar conscientes de esa realidad, pero debemos estar también pendientes de que en nuestro medio existen esta corriente y debemos nosotros enfrentarla de una manera sabia con el poder de la palabra. Ahora bien, entrando en el tópico número 2, que tiene que ver con las estrategias para educar a los miembros de iglesia. Aquí es un aspecto bien importante, ¿saben? ¿Por qué? Porque una de las cosas que la iglesia siempre hace a través de todos sus cultos, a través de toda su programación, cada día sábado, cada día miércoles, cada día domingo, día viernes, cada vez que la iglesia se congrega, hay una fase de formación. Además de esto, ustedes saben que están los diversos programas de liderazgo que la iglesia realiza en todos sus departamentos. Entendemos que la iglesia tiene tiene casi 20 departamentos y cada departamento tiene una función específica de atender a la necesidad humana en cualquiera de sus fases. Departamento de los niños, el área de familia, el área de salud, el área de visitación. O sea, la iglesia está organizada de una manera tan hermosa, tan sabia, para atender a los jóvenes, para atender a los adultos, para atender a las visitas, para atender los asuntos que tienen que ver con secretaría, los asuntos que tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia. Es interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar estrategias para educar a esa iglesia? Que es una función importante, y más cuando la iglesia enfrenta tiempos donde hay fuertes corrientes humanistas que tratan de desvirtuar su razón de ser, su característica distintiva. Muchas veces escuchamos a los hermanos que dicen, bueno, en los tiempos de antes era distinto, en los tiempos de los pioneros, en los tiempos de los pastores fundadores que recorrían grandes distancias para predicar a otras iglesias, muchas iglesias. Hoy en día ha cambiado y la dinámica del mundo actual pues nos ha llevado a modificar, y la iglesia adventista es una iglesia progresista que hace ajustes en sus programas, en sus actividades, precisamente para acoplarse a la dinámica de la realidad humana, ¿verdad? Que vivimos. Nosotros podemos comparar los tiempos y por supuesto los desafíos siguen siendo grandes, pero los desafíos varían de acuerdo al contexto. Sin embargo, este no es el punto. El punto es nosotros plantear cuáles son las estrategias.
Y en el capítulo 4, en el tópico número 2, nosotros mencionamos allí las estrategias. Número 1, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, la estrategia de designar a responsables para educar a la hermandad. Es interesante. ¿Quiénes son los responsables de educar a la hermandad? Nosotros enseguida pensamos en el pastor, podemos pensar en los administradores del campo local, pero también cada hermano, cada líder de departamento es un líder espiritual que tiene una tarea de formar, de educar a la hermandad. La iglesia en temas de mayordomía, por supuesto, quienes llevan la batuta es el pastor y por supuesto el director de mayordomía de la iglesia. Serían los dos candidatos principales a promover activamente la mayordomía en la iglesia. Y los pastores de la iglesia y los directores de mayordomía, por supuesto, tienen un papel preponderante en esta tarea de educar a la hermandad, preparar buenos materiales, buenos seminarios. Conjuntamente, por supuesto, hay un trabajo con la administración del campo local a través de su departamental de mayordomía. La iglesia ha venido trabajando y ya desde hace varios años se estableció un director de mayordomía para cada nivel de la iglesia, tanto para la asociación general, tanto para la división, tanto para la unión, el campo local y por supuesto la iglesia. Es un esquema que se repite en los distintos o en los 5 niveles de la iglesia. Entonces vemos que hay una responsabilidad importante de desarrollar temas acordes de mayordomía, temas equilibrados, temas prudentes que hablan acerca de la administración sabia de los recursos. Mayordomía no es simplemente dinero, mayordomía tiene que ver con adoración, mayordomía tiene que ver con un plan de emprendimiento de Dios para que su iglesia prospere, para que su iglesia sea una iglesia bendecida, para que los recursos que llegan a las manos de nosotros como miembros de iglesia sean bendecidos por el Señor a través de ese plan maravilloso que es el plan de la mayordomía cristiana. Entonces vemos y ya identificamos entonces que la persona ideal para formar en temas de mayordomía o la persona que está llamada a formar sería el pastor y el director de mayordomía de la iglesia. Ellos formarán parte de ese equipo para promover los principios de adoración a través de la mayordomía. Muy bien, el segundo punto que se desarrolla acá, en el segundo tópico, en el segundo punto dice aplicar métodos de instrucción adecuados. Ciertamente, nosotros habíamos hablado que estamos trabajando con una sociedad, con una comunidad permeada de un pensamiento postmodernista, un pensamiento que todo lo cuestiona, un pensamiento pero ¿cómo entenderlo? Y fíjense, ¿cuál es el método adecuado para nosotros llegarnos a las personas que son escépticas, que todo lo cuestionan? El método que recomienda el doctor Sun King, él recomienda que el método inductivo permite a los posmodernos no solo que se impliquen sus emociones, sentimientos, introspección, intuición y contemplación para que el mensaje resulte relevante, sino que ellos desean convencerse a sí mismos en lugar de ser convencidos por otros. Como todo lo cuestionan y todo lo relacionan con los sentimientos y las emociones y el tiempo, ¿verdad? El vivir ahora y no ver para atrás, es importante que nosotros entendamos que un método de inducción, un método adecuado es el método inductivo. Y el método inductivo tiene que ver con darle las herramientas a las personas para que ellas mismas puedan a sacar sus propias conclusiones. Este método, por supuesto, lo aplicó el Señor Jesús en muchas de sus enseñanzas, el método inductivo, un método eficaz donde las personas sacan de una vez las conclusiones y ellas mismas se convencen. El método inductivo permite que las personas se convenzan a sí mismas y no ser convencidas por otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa la persona que tiene ese pensamiento cuestionador. Ahora bien, el punto número 3 tiene que ver con comprometer a los miembros de la iglesia con el plan divino a través de la mayordomía cristiana. Y esto es interesante. Fíjense que en el mismo libro de Consejos sobre Mayordomía Cristiana nosotros encontramos una declaración de J.L. McElhaney que él dice: el asunto de la mayordomía ocupa un lugar importante y vital en el ámbito de la vida y servicio cristiano. Esto concierne profunda y persistentemente a cada cristiano. Es importante que cada cristiano fiel y verdadero pueda tener claro los principios de mayordomía. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el servicio cristiano.
Ahora bien, pasando al punto número 4, tenemos que propiciar el cumplimiento de principios de transparencia y rendición de cuentas. Este es otro aspecto importante para educar a la hermandad. Ciertamente, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, en tu iglesia muchas veces ha pasado que esperamos un informe del tesorero, esperamos un informe de cómo se comportaron las finanzas y de repente ese informe no llega o llega tardío. Y nosotros recomendamos que, porque es un principio que la iglesia maneja, que es el principio de transparencia y rendición de cuentas. La confianza es un activo importante, la confianza no se regala, la confianza se gana. Y es importante que nosotros como iglesia organizada podamos promover estos principios de transparencia y rendición de cuentas. La iglesia como tal no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder acerca de sus recursos y el manejo de los recursos. Más bien consideramos que es un factor motivador para seguir incentivando la dadivosidad, la liberalidad de los hermanos en la contribución de los diezmos y la ofrenda. Así que dentro de los principios de transparencia y rendición de cuentas es relevante destacar que la feligresía siente, cuando se administran los recursos de una manera eficiente, siente mayor motivación a contribuir. Esta acción dará un poderoso convencimiento a la hermandad de saber cómo su contribución, de cómo sus recursos han impactado, bien sea un recurso pequeño o grande, de acuerdo a la capacidad de riqueza de la persona, cómo este recurso impacta y repercute en los distintos niveles de la organización. Eso es importante, que los hermanos puedan visualizar, entender cómo los recursos de la iglesia se distribuyen en los distintos proyectos, en los distintos departamentos, en los distintos planes. Nosotros tenemos dos fuentes primordiales de ingreso en la iglesia, que son ingresos por diezmo y los ingresos por ofrenda. También algunos hermanos hacen donaciones a las iglesias, contribuciones, de donar alguna banca, de donar algún equipo, aire acondicionado, pero ciertamente identificamos como las dos fuentes primarias de ingreso a la iglesia, que son los diezmos y las ofrendas, de tal manera que se desea pues que cada hermano pueda entender cómo funcionan los recursos en la iglesia. Otro aspecto importante que nosotros recomendamos en este artículo, en este tópico, es que se pueda presentar los desafíos de la iglesia, los desafíos actuales y los desafíos futuros. Cuando los hermanos de la iglesia ven que hay desafíos, que hay proyectos, que hay distintas cosas que desarrollar, los hermanos se identifican y se conectan con las necesidades de la iglesia, de tal manera que ese es un aspecto importante que deseamos que se pueda cumplir en tu iglesia local. Otro aspecto importante que recomendamos es el uso de las herramientas tecnológicas para promover la mayordomía cristiana. Ustedes saben, por los medios de las redes sociales, ¿verdad? Las distintas software, los distintos elementos tecnológicos, pues son una realidad que van haciendo la diferencia en cuanto a tener mayor acceso a las personas, sobre todo un acceso comunicacional. Muy bien, entramos en el tópico número 3, que tiene que ver con el plan divino de la mayordomía. Y ya vamos a ir cerrando nuestro estudio mencionando en este aspecto que el servicio que debe realizarse para Cristo es un servicio real. El Señor requiere algo de nosotros a fin de hacer algo por nosotros. Y dice que el cumplimiento de sus requerimientos es en armonía con la voluntad divina. Y coloca ya la mayordomía cristiana, escuchas bien mi apreciado hermano, con un elevado plano espiritual. La mayordomía cristiana tiene un plano espiritual muy especial para Dios. Y dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia, página 424, dice: el asunto de la dadivosidad no ha sido librado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definitivas concernientes a él. Ha especificado que los diezmos y la ofrenda constituyen nuestra obligación y desea que demos de forma regular y sistemática. Es un esquema importante. Dios desea que tú y yo podamos dar de forma regular y sistemática y seamos socios con Dios de este gran proyecto que es la predicación del Evangelio eterno. Ahora bien, cuando tocamos el tópico número 4, nos viene hablando acerca de que la hermandad contribuye cuando ve resultados. Y este es un llamado a los líderes de la iglesia
y a los líderes, en este caso los pastores, a los líderes de los departamentos. Ciertamente un factor importante para sentirnos vinculados con el cumplimiento de la misión es cuando vemos resultados. Y dice la pluma inspirada en Ministerio Pastoral, página 295, ella menciona: cuando la iglesia ve que los ministros están todos radiantes con el espíritu del trabajo, que sienten profundamente el poder de la verdad y están buscando traer a otros a su conocimiento, esto pondrá en ellos nueva vida y vigor. O sea, pondrá entusiasmo, pondrá pasión. Dice, sigue diciendo ella, sus corazones serán movidos a hacer lo que puedan para ayudar a la obra. No hay una clase de personas en el mundo que esté más dispuesta a sacrificar sus medios para hacer avanzar la obra que los adventistas del séptimo día. Si los ministros no los desalientan totalmente mediante su indolencia e ineficiencia, dice, por su falta de espiritualidad, ellos generalmente responderán a cualquier apelación que a su juicio y conciencia tenga mérito, pero ellos quieren ver frutos. Qué interesante declaración hace la señora Elena G. de White, ¿no? La escritora de la iglesia, quien nos da una pincelada del poder que tiene el trabajo y la motivación de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros directores de departamento. Y cuando los hermanos ven que la iglesia está trabajando, los hermanos se sienten vinculados y sienten la motivación a actuar, a apoyar, a contribuir con su servicio para Dios y también con sus diezmos y ofrendas. Muy bien, mis apreciados, entramos entonces en el último tópico que tiene que ver con la calidad y el rendimiento de la organización. Ciertamente, hoy en día las grandes organizaciones se vuelven cada vez más exigentes y esperan que haya un rendimiento, haya productividad, hayan resultados favorables. Y esto se empalma con lo que hemos estado hablando anteriormente. Ciertamente, la gente no apoyará una organización a la que considere ineficaz e ineficiente. Por doloroso que pueda resultar esta exigencia, en un mejor rendimiento conducirá a cambios en diversas estructuras denominacionales. Esto tiene que ver muchas veces con nuestra iglesia organizada, donde cada instancia, cada nivel tiene la responsabilidad de ser más eficiente, más efectiva en la tarea. La estructura visible de la iglesia organizada es un instrumento para facilitar el testimonio colectivo acerca del señorío de Cristo y la participación en el financiamiento de la gran comisión dada por nuestro Creador. Es nuestra responsabilidad y compete a todos los que hemos aceptado el llamado de ser siervos del Maestro. Y ciertamente no podemos cerrar sin decir que la mayordomía es el señorío de Cristo sobre la persona que ha decidido pactar con Él, ser socio con Él, andar con Él y ser su administrador en la tierra, administrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Quiero ya para cerrar compartir contigo una cita bíblica interesante que la encontramos en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Una cita que me encanta, me fascina. La cita dice: porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El Señor Jesús, mi apreciado, se hizo pobre siendo el rico, para que tú y yo, a través de su pobreza, pudiéramos obtener la gracia maravillosa de su amor. Dios te bendiga, Dios te ayude, y espero que este estudio que hemos hecho a través de este capítulo 4 de cómo comprometer a los feligreses, cómo comprometer a los miembros de iglesia en el cumplimiento de la misión, sea una realidad en tu iglesia local, sea una realidad en tu vida, que puedas ser un mayordomo fiel, que Dios pueda siempre bendecirte a ti y a tu familia. Dios te bendiga.